Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Estalla un artefacto en la Embajada Española en Libia. Los ministros de la Autoridad Nacional Palestina se retiran de Gaza por diferencias en el pago de los sueldos a los funcionarios. Terrible aumento de víctimas de naufragios de inmigrantes ilegales en el Mediterráneo. Y el Papa Francisco rinde homenaje al recientemente desaparecido rabino Elio Toaf. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego vendrá Raquel con la agenda cultural como siempre, pero empezamos hablando sobre España. Un artefacto explosivo de mediana potencia estalló junto a la Embajada de España en Trípoli, Libia, sin causar heridos, aunque sí daños materiales en el exterior del edificio, que está vacío, con solo guardias de seguridad locales, desde que fuera evacuado el 31 de julio del 2014. El pasado 12 de abril, al menos 2 guardias de seguridad murieron y una tercera persona resultó herida en un atentado similar contra la Embajada de Corea del Sur en la capital de Libia. El mismo día, un segundo artefacto estalló frente a la legación de Marruecos sin causar víctimas, en un ataque cuya autoría asumió la rama libia del Daesh. En el país se suceden enfrentamientos armados mientras las partes negocian en Marruecos, donde, según el enviado especial de la ONU para el conflicto en Libia, Bernardino León, las posiciones avanzan y se acercan cada vez más a una solución política. Bueno, el estallido de este artefacto es un atentado, pero por suerte la embajada está vacía. Ni siquiera en este caso han sido heridos los guardias de seguridad, lo cual ya es algo para el clima que se vive en Libia, ¿no? Ya todos hemos oído hablar hace unos años cuando se depuso a Gaddafi, hubo una intervención, una cobertura aérea de Estados Unidos y la OTAN, creo, o por lo menos fuerzas internacionales apoyando a los rebeldes, pero allí la cosa se ha desmadrado, hay enfrentamientos tribales y por supuesto los que salen ganando de todo esto son Daesh. Y hoy en día cuando se hablan de los mapas del Estado Islámico, no solamente se ve esa mancha que ya abarca parte de Siria y de Irak, sino también que se empieza a extender por el norte de África, por el Magreb y especialmente presente en la zona de Libia. Desde allí se han lanzado ataques terroristas contra Egipto y contra Túnez, o sea que es realmente un sitio peligroso, y yo lamento que siempre soy un poco pesimista, pero creo que las palabras de Bernardino León, que es el enviado especial, aunque sea español, pues me parece que las posiciones avanzan y se acercan más a una solución. Me parece que no son las palabras que mejor describen la situación actual. Seguimos. Los ministros de la Autoridad Nacional Palestina, que mantenían en Gaza un diálogo con Hamás desde el domingo, se han retirado de las negociaciones y han iniciado el regreso a Cisjordania tras afrontar serias diferencias sobre el pago de los sueldos a 43.000 funcionarios. La reunión entre los miembros del Ejecutivo de Unidad Palestino, formado en junio del año pasado, tras un acuerdo alcanzado entre el movimiento islamista y el Partido Nacionalista Fatah, finalizó ante la polémica cuestión de quién debe hacerse cargo del pago de los salarios de los funcionarios que Hamás contrató en 2007 ante el vacío que la autoridad palestina ejerció después de perder las elecciones en el enclave con la retirada de 70.000 funcionarios. Ambas partes ya se han acusado con anterioridad de obstruir el desempeño del Ejecutivo, que según lo convenido tiene carácter temporal y tiene como misión preparar las elecciones presidenciales y legislativas en los territorios palestinos. Bueno, esto es lo que hablábamos cuando se hizo esta última gobierno de unidad nacional entre Hamás y Fatah, entre, digamos, los dos territorios o las dos Palestinas, por llamarlo de alguna manera, la controlada desde Ramallah y la que gobierna en Gaza, con dos visiones diferentes, una muy religiosa fundamentalista, la otra, atea. Pero en el fondo, si hay algo que los une, solamente es el enemigo común que consideran a Israel. El tema es que fuera de ese discurso del enemigo común, tienen muchos más
problemas entre ellos que los que tienen con Israel, especialmente lo que es la Autoridad Nacional Palestina, que como sabes, y aquí hemos venido hablando de ello, tienen bloqueado todas las ayudas económicas para la reconstrucción de Gaza. Allí están desesperados, no tienen materiales, tienen súper bloqueado la frontera con Egipto, que era su tabla de salvación siempre, y dependen únicamente de la entrada de mercancía desde Israel, que simplemente son las mercancías necesarias para vivir y no para rearmarse y fundamentar una nueva escalada bélica. El problema es que en el 2007 hubo unas elecciones municipales, digamos, de alcance local, en las que Hamás ganó en Gaza. Y lo que hizo fue, a veces traemos unas comparaciones que están fuera de contexto histórico, pero que nos sirven de ejemplo, porque también fue lo que hizo el partido nazi cuando subió al poder. Pues lo que hizo esa noche es simplemente eliminar a toda la competencia, a toda la oposición. Pues jamás en la noche que subió al poder empezó una guerra civil contra los que estaban antes en Fatah. Pues ahí mismo los de Fatah se retiraron y se llevaron a todos los funcionarios, 70.000 funcionarios, se los llevaron a Cisjordania, dejaron un vacío y los de Hamás crearon su nueva infraestructura para controlar y gobernar ese enclave, ¿no? 43.000 funcionarios. Mientras tanto, han estado subvencionados básicamente por Irán, aunque hubo una época de que se llevaron mal por el tema de la guerra siria, y ahí estuvo Qatar financiándoles, pero ahora ha vuelto Irán. Sin embargo, ellos, los de Hamás, reclaman que ese dinero Irán en realidad lo adelantó y que tiene otro destino, que ya sabemos cuál es, comprar armas, fabricar túneles, etcétera, etcétera. Y ellos quieren que les paguen la autoridad palestina lo que les adeuda a los funcionarios. Y la autoridad palestina dice que no. Bueno, vamos, que esto es una situación que no tiene ningún viso de solucionarse, y lo decíamos en junio del año pasado. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, que tratan de reconciliarse, hacen anuncios bombásticos, la unidad del pueblo palestino, papapim, papapam, crean un gobierno transitorio para llamar a elecciones. Nunca hay elecciones, o sea, a Abbas tampoco la eligieron. Abbas está ahí porque se murió Arafat y era el segundo de a bordo, y hasta ahí puedo leer, y después ya se quedó y está muy mayor y todo el mundo dice que es malo, pero que vamos, que es todo ese país es totalmente acéfalo o multicéfalo, digamos, que hay demasiados que quieren ser los cabecillas. Está Hamás, está Hezbollah, aunque Hezbollah opere desde el norte, también está la Yihad Islámica y por supuesto ahora también está Daesh. Están todos metidos en la misma salsa, nadie manda, y esto es el resultado. Y esto no tiene nada que ver con la intervención israelí, porque para algo Israel les dio autonomía desde hace 20 y pico de años al territorio de Cisjordania, para que gobiernen desde Ramallah, y para algo se desconectó totalmente de lo que es la Franja de Gaza, y cada vez que se desconecta o le da más libertad, pues lo que hace esta gente es perder más y más oportunidades de hacer algo constructivo para su propio pueblo. La Organización Internacional de las Migraciones denuncia el gran aumento en el número de personas que intentan llegar a las costas italianas, especialmente desde 2014. La principal explicación es el deterioro de la situación en Siria y en Libia, principal punto de partida de las pateras hacia Italia. A causa de la guerra civil, casi 4 millones de sirios se han refugiado en países vecinos, cuyos campos de acogida están al borde del colapso. Por otra parte, desde hace un año se han intensificado los combates entre las diversas milicias que luchan por hacerse con el control de Libia, sumida en el caos. Esta situación de inseguridad en el país magrebí ha empujado a muchos inmigrantes a arriesgar sus vidas cruzando el Mediterráneo rumbo al Dorado europeo. Este año se ha multiplicado por 10 el número de las personas que se estima que han fallecido en el viaje hacia Sicilia.
de 96 en los primeros 4 meses de 2014 a más de 1.700. Los expertos atribuyen este fenómeno a la suspensión el pasado mes de octubre del programa Mare Nostrum del gobierno italiano, que tenía como objetivo luchar contra las mafias que trafican con personas y rescatar a los inmigrantes en alta mar. Su presunto sustituto, el programa Tritón de la Unión Europea, cuenta con unos medios mucho más escasos y su misión se limita a proteger las fronteras de la Unión Europea, temerosa del efecto llamada. Bueno, en realidad cuando redactamos esta nota, cuando pasamos a la redacción, no se conocía todavía la cantidad de víctimas y por lo tanto no es que se ha multiplicado por 10, sino que se ha multiplicado por 18 o por 20. Porque con este último naufragio de este barco donde había unas 900 personas, que apenas se han salvado, no sé si 20 o 30, pues las cifras se disparan. Sea cual sea la dimensión del problema es terrible. La dimensión del problema es terrible porque ya era terrible hasta hace unos años con las pateras de los subsaharianos que venían empujados mayoritariamente por razones económicas, por la propia miseria. Pero ahora se suma la supervivencia. O sea, ya estos que llegan en calidad de asilo político. O sea, son personas que no pueden volver. Aunque se sepa que son sirios, aunque vengan con su propio DNI y haya un acuerdo de extradición, pues no hay a dónde devolverlos. Siria no existe como un país, es un país en guerra civil. Y si los devuelven, los van a matar o de un bando o de otro. Seguramente están condenados de por vida. Y lo mismo pasa con Libia. Libia no existe, hemos dicho en la noticia anterior, hemos visto cómo Libia está totalmente desintegrado y no hay a dónde devolverlos. Y no solamente eso, sino que los estatutos de la propia Unión Europea son distintos para el caso de alguien que venga por una situación económica que cuando viene y es perseguido. Porque entonces los estatutos contemplan de que tienen la obligación de darle asilo. Y tenemos un problema, que es el famoso efecto llamada. Si la Unión Europea no bloquea la llegada de inmigrantes, pues a estos 25.000 que se han muerto en el Mediterráneo se van a sumar muchos miles más y muchos miles más que van a llegar. Y es poco lo que se puede hacer porque hasta ahora a lo que se ha dedicado el programa es detectar que no llegan a las costas europeas. Pero lo que en realidad, lo único que se podría hacer y de forma muy limitada es evitar que salgan de sus sitios de partida. Ahora, a ver quién es el guapo que se atreve a entrar con una patrullera, una fuerza multinacional en aguas libias, cuando están allí los del Daesh por la zona. Y que seguramente van a estar esperando la oportunidad de que se aparezca un barco o una patrullera de cualquier país de Europa para dispararles y hundirles, que para ellos sería otra gran propaganda para su causa, ¿no? El hecho de consagrarse de esa manera. Así que estamos con un problema grande. La Unión Europea tiene una posición que no es la misma que tienen los países del sur. Y no todos los países del sur de Europa están en la misma situación. El peor parado es Italia y también la isla de Malta, que es un país. España también recibe afluencia de este tipo de inmigración, aunque en menor medida que Italia, que se encuentra mucho más cerca de la costa libia. Recordemos que, aparte de que Libia fue una colonia italiana en África. Y de Libia el otro destino cercano sería Grecia, pero Grecia ha puesto allí a todo su ejército para frenar la entrada de cualquiera, porque ya dicen que tienen suficientes problemas y bueno, tienen un gobierno socialista, pero bastante poco solidario con las miserias de sus vecinos. Así que esto es la situación, esto va a traer cola, esto es uno de los subproductos que va a traer esta conflagración que hemos llamado la guerra civil musulmana. Vamos a seguir ahondando en esta definición porque no es un fenómeno fortuito el que exista Daesh
o el que Irán esté firmando un tipo de acuerdos con Occidente, o que de pronto la inmigración se dispare porque están en una zona de guerra. Y es una zona de guerra, Jordi, que si algún día, desgraciadamente, llega a crearse este concepto de forma definitiva de una guerra civil musulmana, es una zona habitada por más de 1.000 millones de personas. Y va a ser muy, muy difícil ponerle puertas no al campo, sino al mar. Ponerle puertas a las montañas, ponerle puertas a algo que es imposible de parar, que es una marea humana que van a salir pitando millones de personas, no miles, millones de personas. Así que yo creo que la Unión Europea, Estados Unidos, tendría que pensárselo muy mucho qué es lo que tienen que hacer en estos momentos. Y lo único que se me ocurre a mí es intervenir antes que las cosas se pongan peor. Yo sé que esto suena de tono belicista, pero o se interviene ahora con las posibles consecuencias de muertos militares en los ejércitos europeos y americanos y muertos civiles en las partes atacadas, pero de lo que estamos hablando es que si no van a ser millones los muertos, millones. Vamos a Italia, precisamente. El Papa Francisco expresó a la conferencia de rabinos europeos su pésame por el fallecimiento el domingo pasado del ex gran rabino de Roma, Elio Toaf, al que calificó de hombre de paz y diálogo, que dio la bienvenida a Juan Pablo II en su histórica visita a la Gran Sinagoga de Roma en abril de 1986. Toaf estaba a punto de cumplir 100 años y antes de su puesto en Roma fue rabino en Venecia. En su alocución de homenaje, el Papa Francisco recordó que el rabino fue protagonista de la historia hebrea y civil italiana de las últimas décadas, supo conquistar la estima y el aprecio de todos por su autoridad moral unida a su profunda humanidad. También destacó que el próximo 28 de octubre se cumplirán 50 años de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, que sigue siendo el punto de referencia de todo esfuerzo en esta dirección, acabando con un «por favor, no os olvidéis de rezar por mí, Shalom Aleichem». Bueno, estas son las condolencias que expresó el Papa Francisco, pero el personaje en sí es muy importante, Elio Toaf, y le vamos a dedicar este fin de semana un reportaje con un periodista italiano de la comunidad judía de Italia, que evidentemente lo conoció porque en Italia es con alguien que fue rabino y que vivió 100 años, es muy difícil no haberlo conocido. Y más cuando su presencia fue tan determinante en el acercamiento, en el diálogo entre judíos y cristianos. No olvidemos que fue justamente él el que lo recibió en esta gran sinagoga de Roma en 1986 a Juan Pablo II, que, como comentábamos antes, Jordi, era la primera vez en la historia que un papa entraba en una sinagoga. O sea que, bueno, hoy en día ya parece que es lo más normal del mundo que judíos visiten las catedrales y que el Papa visite las sinagogas, pero esto tiene menos de 30 años. Hace menos de 30 años que ocurrió y la declaración de Nostra Aetate van a cumplirse, todavía no tiene 50 años y fue el primer espaldarazo para descartar definitivamente, por ejemplo, la acusación de deicidio con que la Iglesia durante siglos y milenios, se puede decir, acusó al pueblo judío, nada más y nada menos. Así que estas cosas que hoy nos parecen naturales están muy cercanas en el tiempo y tienen protagonistas, algunos de ellos como el rabino Elio Toaf, que estaba vivo hasta la semana pasada. Gracias, Jorge. Mañana volvemos al espacio de noticias. Ahora Raquel con las noticias, pero las culturales. Bueno, ya es el momento de las noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, vamos a hablar en primer lugar de la red de juderías. La Asamblea General de esta red ha aprobado la primera cumbre hispanolusa, que se celebrará en Córdoba en septiembre, coincidiendo con la clausura del 700 aniversario de la sinagoga.
El presupuesto de la red para 2015, vamos a hablar de cifras, es de más de 361.000 euros y se destinarán a varios proyectos en los que ya se está trabajando. Por ejemplo, centrarán sus esfuerzos este 2015 en el proyecto Benjamín de Sefarad, aprobado hace un año también en la Asamblea General y que consiste en aportar conocimientos sobre el patrimonio judío en la asignatura de Historia para los alumnos de segundo de ESO, que tienen más o menos 13 años, Jordi. Uh-huh. Sí. Sí, segundo de la ESO, 12-13. 12-13. Esta iniciativa, impulsada por el municipio cordobés de Lucena, ya se ha realizado con éxito en Girona, donde estudiantes de esta ciudad recibieron hace muy poco a otros estudiantes de Besalú y Castelló de Ampurias para compartir sus proyectos. En las próximas semanas la actividad se trasladará a otras 2 ciudades y también próximamente el proyecto se llevará a cabo entre las ciudades de la red en Andalucía, La Rioja y Aragón. Así que muy interesante. También otro de los proyectos destacados de la red que se ha desarrollado en los últimos meses ha sido el de Viñedos de Sefarad. Tienen siempre nombres muy sonoros. Este Viñedos de Sefarad da como resultado una completa guía de productores, bodegueros y profesionales del sector. También pueden hacer una ruta tipo, ¿te acuerdas de la película Entre Copas, no? Pues Entre Copas por Sefarad con vino kasher, ¿no? Pues seguro que si no la han pensado van a recoger tu idea y van a ponerla en marcha porque es muy buena. Sí, la película estaba bien, le daban ganas a uno de hacer eso. Pasa que en lugar de California, pues claro. ¿no? en Sefarad. Si es buena la película te dan ganas de beber para celebrarlo y si es mala de beber para olvidarla, ¿no? Entonces, sí. Pero a mí me gustó, yo no sé si tú la viste, tuvo éxito en su momento. Una película sencillita, sin grandes pretensiones. Sí, es una road vinícola, interesante. Bueno, entre los proyectos también más inminentes se encuentra la cumbre global de la plataforma Herencia que el Centro Sefarad Israel, como les hemos venido contando, ha organizado para finales de abril, del día 27 al 30 entre las ciudades de Ávila, Toledo y Madrid. Les seguiremos hablando más de este proyecto, de esta plataforma Herencia, la cumbre que se va a celebrar próximamente. Traeremos invitados y hablaremos con Fernando Martínez Vara de Rey, que está en la organización y tiene todos los datos. Bueno, pues nada, Fernando, tiene todos los datos. Ya hablaremos con él y nada, a ver, dime qué más tienes por ahí. Nos vamos de cumpleaños, estamos de celebración, Jordi, porque además de rendir homenaje a los que han caído en las guerras de Israel, hoy también celebramos los 50 años del Museo de Israel. Claro. El Museo de Israel está celebrando este cumpleaños tan especial con varias actividades. Por ejemplo, con la exposición 1965 Today. Es un proyecto que reúne tres muestras que significan un examen exhaustivo de la cultura visual de Israel y el carácter estético precisamente en el momento de la fundación del museo, en ese ya lejano 1965. Les recordamos a nuestros oyentes que el Museo de Israel es la mayor institución cultural del Estado y se encuentra entre los principales museos de arte y arqueología del mundo. Esta muestra incluye una selección de obras de arte creadas en Israel, por ejemplo, obras de diseño industrial, objetos caseros. También recurren a noticiarios y filmaciones domésticas para ofrecer una imagen completa de lo que era la vida cotidiana hasta el año 1965. Esta muestra se presenta junto a otra titulada 6 artistas, 6 proyectos que celebra la diversidad creativa en el arte israelí de hoy. Y por si esto no fuera ya muy interesante, también en el Museo de Israel podemos acercarnos a la Biblia más pequeña del mundo, Jordi, la Nano Bible, que es la Biblia hebrea más pequeña, como les decimos, que existe. Es un proyecto realizado en conjunto con el Instituto Technion de Haifa y el Museo del Libro de Jerusalén, que se incluye en este Museo de Israel que celebra sus primeros 50 años. El conservador del Museo del Libro está detrás de este proyecto, Adolfo Reutemann, cuyo nombre seguro que les resulta muy familiar a nuestros oyentes porque es el curador de los rollos del Mar Muerto, que muchas veces nos ha regalado entrevistas hablándonos de estos rollos de Qumran. Bueno, pues ahora nos animan a conocer la Nano Bible, esta Biblia la más pequeña del mundo. Pues sí, la nanobiblia que está escrita, pues eso, en un tamaño
pues imposible de ver con el ojo humano o a través del microscopio, pero vamos, es alucinante. Raquel, a mí me parece maravilloso. Sale del Instituto La Biblia Tecnión, entera, imagínate. que no es aquello de decir, no, es que es un librito, no, como la metamorfosis de Kafka, no. Todo eso así, en chiquitín. Bueno, es maravilloso, pues nada. Y terminamos con una propuesta musical, además de alguien muy famoso aquí en Radio Sefarad, porque Jorge Rosenblum, junto con Eduardo Paniagua y Jaime Muñoz, nos presentan 70 aniversario de la llegada de las tropas aliadas a Auschwitz, El mundo perdido en el Holocausto, canciones klezmer. La música judía, como saben nuestros oyentes, la música judía perdida en Europa con el exterminio nazi y su rescate desde la supervivencia, por un lado, de los judíos de Estados Unidos con la salvación o resurrección del nuevo klezmer americano, y por otro, el revival klezmer europeo de los supervivientes judíos de Europa. Sobre esto nos hablarán Jorge Rosenblum en una conferencia y posteriormente habrá un concierto de música klezmer con klezmer sefardí. Claro. El grupo en el que participa Jorge nuestro director. Fantástico. Que es musicólogo, además de director de Radio Sefarad. Claro. Realmente, Raquel, es muy interesante. Yo con los años he aprendido bastante sobre este tema, leyendo y tal, y es una historia preciosa, ¿no? Como el klezmer es una música folclórica, como otras que podía haber en Europa, y de alguna manera, pues ante la desgracia de la Segunda Guerra Mundial se ve cortada de raíz como otras expresiones culturales, ¿no? Pero aquellos que migraron antes de la Segunda Guerra, que migraron a Estados Unidos, sobre todo los de antes, llevaron consigo bajo el brazo su clarinete o su violín y siguieron tocando en Estados Unidos, donde ya había comunidades judías y para no judíos también. Pero es interesante cómo, sin embargo, quiero decirte, a pesar de llegar a Estados Unidos con su instrumento, tocar y también tener cierto éxito, incluso llegar a grabar, quiero decir, grabar un vinilo en los años 20, hablamos, eso es una cosa, no es como grabar ahora, ¿no? Yeah. Evidentemente, pero de alguna manera se apaga. Aquella generación de europeos, nacidos en Europa, que llegan a esto, pero no tiene continuidad, se apaga. Y luego, en los 70, finales de los 70, principios de los 80, otros nietos, americanos, ¿no? Ya americanos, ya de raíz, nacidos allí, pues lo vuelven a hacer, como dice aquí, no es renacer, porque en realidad seguía vivo, lo que pasa es que lo vuelven a poner en primera página, ¿no? Y en Europa también, pero en Europa ya más a regazo de lo que decían los norteamericanos, ¿no? Pero bueno, Andy Statman, por ejemplo, es uno de los primeros, ¿no? Norteamericanos. Bueno, pues nada, pues una les historia animamos muy a bonita. nuestros oyentes a recuperar tantos programas que habéis dedicado a la música klezmer, ¿no? Desde luego que sí. Teníamos antes una sección particular de música klezmer que tuvimos que, dar paso a otra más general de nuevas músicas porque la producción discográfica ha bajado muchísimo en los últimos 5 años debido a que los discos no se venden. Entonces cada vez hay menos producción y entonces tuvimos que bajarlo. Pero bueno, oye, todavía hay 6 o 7 discos al año de muy buena música klezmer, o más. 6 o 7 que me entere yo, Raquel. Bueno, hago lo que puedo por enterarme de todo. Ya, bueno, pero alguno más habrá. Sin embargo, 6 o 7 de gran calidad siempre tenemos, que no está mal. Así que nada, Raquel, después de esta lección magistral, ya no hace falta que vaya. al klezmer. No, que sí, hombre. Por supuesto, pues nada, de esta lección magistral terminamos y nada, nos vemos mañana con más noticias, ¿vale, Raquel? Por supuesto, Raquel? hasta mañana. Hasta mañana.